En esta nueva historia disponible queremos invitarte a conocer qué son los derechos humanos, cuál es su historia y por qué es importante defenderlos. Los derechos humanos son derechos básicos que buscan garantizar una vida digna para todos los seres humanos. No sufrir torturas, no ser reducidos a la esclavitud, el derecho a una buena salud, a una educación de calidad, el derecho al salario digno o a sindicalizarse. Estos derechos, entre muchos otros, están escritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue redactada en 1948, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio cometido por los nazis, en el que millones de personas fueron torturadas, esclavizadas y aniquiladas. Son derechos que tenemos todas las personas, sí, todas, simplemente por el hecho de ser personas, y no hay ningún motivo que haga que unas personas tengan más o menos derechos que otras. Ni por su lugar de nacimiento, su color de piel, su ideología política, su religión, ni tampoco la clase social a la que pertenece. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, a fines del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, se redactó la primera Declaración de los Derechos del Hombre. Y sí, tal cual como lo dice su nombre, era literal, solamente reconocía los derechos de los varones. La escritora Olympe de Gouges fue decapitada en esa época por, entre otras cosas, escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer. Son los estados los que deben garantizar nuestros derechos. Y también son los que los vulneran, con acciones u omisiones. Al no garantizar el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda digna, también están siendo vulnerados los derechos humanos. La violencia policial, la represión a trabajadores o el hambre también son violaciones a los derechos humanos que existieron en distintas dictaduras, pero también en democracias. Otra cosa que es importante saber es esto. Si una persona, sea quien sea, comete algún delito, debe ser sometido a un juicio justo, imparcial, y en caso de ser condenado, solamente quedan suspendidos sus derechos a circular libremente, pero todos los demás derechos deben seguir siendo respetados. Durante la última dictadura argentina, iniciada en 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron, torturaron y desaparecieron a 30.000 personas. Encarcelaron sin un proceso justo y asesinaron en las cárceles a otra gran cantidad. Y también condenaron a muchísimas personas al exilio. A su vez, prohibieron derechos fundamentales como la posibilidad de hacer huelga o de circular libremente. En ese momento, familiares y compañeros de personas desaparecidas empezaron a denunciar lo que estaba pasando. Formaron organizaciones nuevas que se sumaron a otras que ya existían antes de la dictadura y consolidaron el movimiento de derechos humanos en la Argentina. Empezaron a denunciar ante la población y ante organismos internacionales que en Argentina se estaban violando esos derechos. La Junta Militar dio una respuesta. Inició una campaña mediática diciendo que las personas que estaban haciendo estas denuncias en realidad estaban atacando al país y haciendo un complot anti-Argentina. Como parte de esta estrategia, hicieron circular calcomanías que decían «Los argentinos somos derechos y humanos», rompiendo, partiendo al medio el concepto original de derechos humanos y dándole un sentido completamente distinto. ¿Qué significaba todo eso? ¿Ser derechos es la única forma de ser humanos? ¿Ser derechos implica no estar torcidos? ¿De acuerdo a qué o a quiénes? A pesar de esto, la lucha de los organismos de derechos humanos con el tiempo logró demostrar ante toda la sociedad y ante el Poder Judicial la violación sistemática de los derechos humanos en dictadura. La defensa de los derechos humanos fue puesta en cuestión muchas veces durante y también después de la dictadura. Parte de estas críticas son negar los crímenes que la dictadura cometió y también negar los crímenes que las fuerzas de seguridad siguen cometiendo hoy en día. Pero quizás la crítica más profunda que se hace al cumplimiento de estos derechos es que no todas las personas tienen el derecho a gozar de ellos. Si se vulneran los derechos de un grupo de la población, eventualmente va a afectar a muchas otras personas. Conocer estos derechos y exigir que se respeten es un modo de protegernos de cualquier arbitrariedad del Estado. Y es también una herramienta para poder construir un futuro con una vida libre, digna, con todos los demás.